¿Todo bien? Vamos a hablar un poquito de mediciones eléctricas y electrónicas, de eso se trataba la convocatoria de la charla. Y después vamos a hablar un poquito también de inyección electrónica, ¿sí? Por supuesto que para empezar a hablar de esto hay que empezar desde la base, por más que algunos, veo muchas caras conocidas acá, algunos y los demás no sé qué conocimiento tendrán, pero por eso prefiero arrancar desde abajo, ¿sí? Desde cero. Hay un montón de datos que no se le da la importancia que se debiera, por ejemplo, que es lo básico que es una batería. Muchos no saben leer una batería. Ustedes me dicen, ¿cómo leer una batería? Sí, lo importante de una batería no lo lee nadie. Es más, no saben dónde buscarlo y no saben de qué estoy hablando mucho, ¿no? Ya están, ¿qué leen? Entonces, bueno, positivo o negativo. ¿Leen algo más? Los amperes, 70 amperes. ¿Leen algo más? ¿Qué más? Algunos indican un color, la cantidad de carga que tiene, el visor. fecha de vencimiento. El visor. Sí. Fecha de vencimiento. De fabricación, perdón. De fabricación. Bien, algo más, que ahí es donde está lo importante, lo que no se está nombrando. La electrolito, el ácido. Está bien, pero eso bueno, lo puedes leer en la batería. Yo voy a comprar una batería. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Quiero una batería. ¿Qué auto tenés? Tal auto. ¿Qué amperaje lleva? 65 amperes. ¿Sí? Me voy a encontrar con una batería que dice 70 amperolas, qué sé yo. Por dar un ejemplo, 70 amperolas. Obviamente 12 volt. Y eso es lo más importante que se ve o se pide o se habla cuando uno va a comprar una batería. El que suele tener problemas con la batería, si yo tenía una de 65, le pongo una de 70, esto es psicológico ya. O sea, tuve problemas, listo, me agarro una vez, no me agarro más, le pongo una más grande. ¿Sí? Y acá es donde empiezan los temas. ¿Saben lo que es el RCA, el CCA, perdón? Yo les voy a mostrar en la pantalla. Primero vamos a ver esto, que es electricidad y magnitudes eléctricas, ¿sí? Corriente continua y corriente alterna. ¿Cuál de las dos tenemos en un vehículo? Continuo. ¿Solamente? Las dos. ¿A dónde está la alterna? ¿En qué lo puedo encontrar? En el alternador. En el alternador. ¿Alternador? ¿Qué más dijiste? Sí, señor. Voy a encontrar en el alternador, como su nombre lo indica, si se llama alternador, es porque la corriente es alterna, la que produce. O sea, ¿cuál es la diferencia básica entre corriente alterna y corriente continua? La corriente alterna se genera por movimiento, o sea que ahora todo lo que nos está iluminando y andando a luz tiene que estar, algo se está moviendo en este momento. Si eso se detiene, chao magia, no hay más luz. Eso pasa con la alterna y no es almacenable, que ese es el problema. La corriente continua la puedo almacenar en una batería, por eso antiguamente se llamaba acumulador, ¿sí? Un acumulador de energía. De hecho, algunas veces se sigue llamando acumulador. Bien, la corriente continua, el voltaje va a ir, como se ve en el cuadro, en una línea recta, digamos, por decirlo de alguna manera, y en el caso de la corriente alterna va a fluctuar, va a alternar de positivo a negativo, sobre una línea de cero, se va a ir para arriba, para abajo, positivo, negativo, negativo. ¿Sí? En un auto lo vamos a encontrar, en un alternador, pero en la parte de atrás del alternador, que ahora lo vamos a ver, va a haber una parte que rectifica esa onda, que es alterna, y la convierte en una onda para corriente continua. O sea, sale corriente continua del alternador. ¿Sí? Pero él, por su giro, está generando corriente alterna. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Las magnitudes eléctricas básicas que vamos a utilizar siempre en un auto, en mediciones y demás, es voltaje, ¿sí? Una de las principales. El voltaje la podemos definir como la presión eléctrica. Esto siempre se hace una comparación con el agua, para que se entienda. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Cuál es el problema para explicar? No se ve la electricidad. Yo agarro un cable y te juro que por ahí adentro está pasando 220. ¿Te puedo creer o comprobarlo? Sería meter los dedos a ver si me patea, pero ¿la puedo ver? No la puedo ver. ¿Qué aparece ahí? La medición.
Si yo mido, sé que hay 220, 225, 224, 223, puede ser. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, una de las principales magnitudes que vamos a tener es el voltaje, que lo vamos a usar todo el tiempo en el auto. En todo lo que vamos a ver, en todo. La otra es el ampere, la corriente, la intensidad, ¿sí? La corriente es la relación del flujo. Dije, voltaje, si lo pasamos a agua, sería la presión, el tanque de agua, lo que tengo allá arriba del techo, un tanque de 500 litros, y está haciendo una presión cuando yo abro la canilla para que salga con una determinada presión esa agua. ¿Sí? ¿Qué es el amperaje? El caudal de agua que está pasando por el caño en un determinado tiempo. Por eso ampere hora. ¿Sí? En este caso yo diría litros hora, porque estoy hablando de agua. Por eso se hace la comparación de electricidad con agua. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? El ampere también lo vamos a conocer como con el símbolo de intensidad y muchos le dicen corriente. Cuando hablan de corriente están hablando de justamente amperaje. Yo lo voy a utilizar esa palabra, voy a utilizar esa siempre. Siempre vamos a utilizar esa acá, el amperaje. Ampere igual a consumo. ¿Cuánto consume un componente determinado del vehículo? Lo voy a medir en ampere, voy a medir su consumo. O sea que el consumo se mide en ampere. ¿Sí? De esa manera, cuando yo aprendo y entiendo todo esto y me empiezo a acordar de algunos valores o los averiguo, que para eso están los datos, yo puedo sacar, midiendo, si ese componente está andando mal o bien. Si yo tengo un componente que me dice el fabricante, esto consume 4 amperes y lo mido y me está consumiendo 8, como una bomba de nafta, yo sé que la bomba se está engranando o está engranada. Midiendo consumo, no desarmé nada, no me ensucié, intercepté un cable y nada más. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? La otra es resistencia. ¿Qué es la resistencia? En el caso de la parte del tanque de agua y dijimos la presión que tiene el tanque sería el voltaje, la cantidad que pasa por el caño sería el caudal, ¿sí? Eso sería el amperaje. ¿Y qué sería la resistencia? El tamaño del caño. ¿Cuánto puede pasar por ahí adentro? Todos nosotros que estamos acá queremos pasar todo al mismo tiempo por una puerta chiquita así y nos encontramos todos juntos, nos acumulamos todos juntos y no podemos pasar. Ahí se provoca una fricción que por eso en electricidad toma temperatura el cable. Lo estoy mandando. Acá hay un consumidor que consume mucho ampere y acá quiere pasar por un cable que es finito así, un montón de corriente que no puede. Eso genera fricción adentro, genera temperatura, se queman los cables, así se incendian las casas también y los autos. ¿Sí? Por un mal cálculo de cables o porque toquetea gente que no está con capacitación. ¿Está? Bien. Entonces las tres magnitudes principales serían voltaje, amperaje y resistencia. ¿Vamos a ver algunas otras? Sí, hay potencia, podemos poner a hablar de ley de Ohm, pero no les quiero complicar si quieren con eso, porque eso es más técnico. Pero yo puedo averiguar cualquiera de estas tres si yo tengo el valor de una. ¿Sí? Eso es la famosa ley de Ohm. Si yo tengo el valor de voltaje, lo que tengo que hacer, quiero saber el valor de voltaje, tengo que conocer la intensidad y la resistencia. Entonces tapo voltaje y si está al lado se multiplica intensidad por resistencia y me da el valor de voltaje. Lo mismo pasa en el de al lado. Quiero averiguar intensidad. Está bola arriba y resistencia abajo. Cuando está sobre, ¿qué se hace? Se divide. Entonces sería voltaje sobre resistencia. Me va a dar la intensidad. Y en el último caso, yo quiero averiguar la resistencia. ¿Sí? Tengo que conocer el voltaje y la intensidad. Como está uno encima del otro, es voltaje sobre intensidad. Entonces, voltaje dividido el amperaje. ¿Qué me va a dar? La resistencia. Esa es la famosa ley de Ohm. Que trabajando en el día a día, en el curso lo vemos, eso se entiende más fácilmente y una vez que hicimos pruebas, trabajamos y demás, ahí le aplicás y cae la ficha sola. Explicarlo acá es un poco el que no entiende y nunca lo vio, capaz que es confuso. ¿Sí? Pero quería nombrarlo para que lo vayan teniendo en cuenta. Lo otro que se usa mucho es potencia eléctrica, pero nosotros no. A mí no me sirve, salvo una lámpara de alta y baja. La lámpara de baja tiene 55, consume 55 watts y la otra, la de alta,